Mi nombre es Katiuska King y voy a hablar sobre un artículo que acabamos de publicar en la revista Ecuador Debate que se llama Ecuador a río revuelto, ganancia de varios pescadores. En este artículo lo que hacemos es un análisis de la situación de los últimos años, básicamente o principalmente de los últimos 2 años, sobre tanto el tema político como el tema económico. En el tema político, como todos sabemos, existió un cambio de gobierno de Correa a Moreno, y en este cambio de gobierno Moreno empieza con una invitación al diálogo, que como ya les voy a explicar más adelante, esta invitación al diálogo terminó siendo una forma de negociación o de que ciertos grupos de poder puedan obtener beneficios particulares. Al principio de este diálogo había unas expectativas positivas sobre la situación económica, es decir, en el año 2007 las personas pensaban que la situación actual del país era mejor que la que había en el año pasado. El 49% tenía una opinión positiva, mientras que el año pasado el 32% de la población tenía una opinión positiva sobre la situación económica. A medida que fue pasando el tiempo, se encontró que algunos inclusive de los funcionarios del régimen anterior seguían participando con el morenismo, hasta que en determinado momento salieron casi todos, y Moreno anunció que la mesa no estaba servida. En estos meses hubo varios anuncios de medidas económicas y no una claridad de lo que se quería obtener en términos de política económica. Y el diálogo, que en un principio es algo positivo, si se quiere ver desde el punto de vista de una democracia en la cual se pueda dialogar, terminó convirtiéndose en un elemento perverso en el cual, como les dije, muchos grupos básicamente obtuvieron algunas de esas ventajas. Uno de estos grupos fue el sector financiero, a quien el gobierno le entregó el manejo de la billetera electrónica. La billetera electrónica ya venía funcionando y el gobierno la entrega para que la maneje la banca privada. Hasta el día de hoy, la billetera electrónica no funciona. Sin embargo, los bancos percibieron de que había una relajación en las normas de control hacia ellos y aprovecharon esta oportunidad básicamente, por ejemplo, para obtener mejoras en las comisiones, para que otros sectores también incluyan, por ejemplo, en el tema de los seguros. Hubo también cobros no autorizados de seguros que salieron a la luz pública y que incluso alguien cercano a la presidencia estaba incluido en este proceso. Y todo eso hizo que básicamente la banca se sintiera mucho más a sus anchas en este periodo. Hay que mencionar también que en el 2017 había una previsión de crecimiento del 1.4%. Cuando el gobierno anuncia que la mesa no estaba servida, ellos empiezan a decir no vamos a crecer al 1.4%, sino que vamos a crecer solo al 0.7%. A fines del 2017, la economía terminó creciendo en el 2.4%. Es decir, ellos habían generado una expectativa de que la situación era mala, de que todo era problemático, y lo que fueron haciendo fue no atacar los problemas, sino repetir un discurso tanto desde el gobierno como desde los analistas. Las razones por las cuales se creó este espacio, se creó este contexto, pueden ser discutibles. Uno podría pensar que incluso pueden ser deliberadas para facilitar las privatizaciones o deliberadas para crear una doctrina del shock en la cual se encargue el manejo de la política económica a organismos multilaterales, o simplemente fue una forma torpe de manejo político en la cual no se dieron cuenta que los mensajes que iban mandando iban generando unas expectativas negativas que iban en contra de lo que la gente al principio del gobierno pensaba que se podía generar. La banca es una de las que aumenta básicamente la colocación de créditos en el año 2017 y que incluso hace que estas expectativas de crecimiento que se habían reducido sean mucho más altas, básicamente impulsando crédito comercial o crédito productivo.
Sin embargo, esta situación del año 2017 no se mantiene en el año 2018. Y para entonces ya se nombra al presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano como ministro de Finanzas y se hace básicamente un acuerdo tácito de encargar el manejo de la política económica a los gremios empresariales. Además de este manejo a los gremios empresariales, lo que se hace es un discurso de debilitamiento o de desgaste hacia todo lo público. Y aquí también el problema es que se parte de un diagnóstico sesgado, donde el único responsable de los problemas es el sector fiscal, desconociendo la importancia que tiene en una economía dolarizada el sector externo. En este diagnóstico sesgado, básicamente lo que se hace es debilitar a lo público y podríamos pensar incluso con el fin de facilitar las privatizaciones y de facilitar algunas de las ventajas que obtuvieron los gremios empresariales. Una de ellas es la Ley de Fomento Productivo, que lo que hace es entrega una remisión de intereses y multas de impuestos adeudados en el pasado, una práctica que ya se había implementado anteriormente en el gobierno de Correa, y además entregan nuevos incentivos tributarios, con lo cual esto es básicamente un tema bastante contradictorio, porque si había un problema fiscal, que evidentemente lo había y que había que resolver, ¿por qué pierden recursos al aprobar esta ley de fomento productivo en el cual el Estado pierde básicamente ingresos con la entrega tanto de beneficios como de remisiones? Y esto crea una suerte de perdón y olvido. Simplemente yo no pago impuestos y la próxima vez, cuando logren cobrarme, porque no es fácil cobrar impuestos, me van a perdonar los intereses y las multas de aquello que adeudo. Esta situación lo que hizo fue agravar la situación fiscal, que si bien es cierto, como insisto, era complicada en el 2017, tenía un déficit fiscal que se venía reduciendo. Si uno ve las cifras, el resultado global, por ejemplo, del sector público no financiero al 2016 era de menos 7.3 y al 2017 fue de menos 4.5%. Con la aprobación de la Ley de Fomento Productivo y la entrega de estos beneficios al sector privado, básicamente lo que se hace es que se pierden recursos y se agrava la situación fiscal. En términos del otro problema importante, la balanza de pagos, en cambio acá tenemos que eso es un tema sobre el cual la única alternativa que se ha planteado es la formulación de acuerdos de libre comercio. Y esos acuerdos de libre comercio lo que marcan es una continuidad de la política del gobierno anterior con la adhesión del acuerdo multipartes. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que en el 2017 hubo un problema ya en el sector externo, como siempre lo ha existido en la economía ecuatoriana, salvo en los años en los cuales se han aplicado las medidas de salvaguardia. ¿Por qué es problemático el sector externo en una economía dolarizada? Porque el dinero que circula básicamente proviene del saldo en este sector. Y nuestra economía es una economía que depende mucho del petróleo. Al depender tanto del petróleo, lo que tenemos es que una balanza comercial que básicamente la solemos separar entre petrolera y no petrolera, y la petrolera es la que financia la no petrolera. ¿Qué quiere decir esto? Que las exportaciones que no son de petróleo no alcanzan a financiar las importaciones no petroleras. Y esto es un problema muy complejo en la economía ecuatoriana, del cual no se ha planteado una alternativa, salvo, como he mencionado, la continuidad de los acuerdos comerciales. En el sector externo, esto también, un tema del cual reiteradamente desde el inicio de la dolarización se menciona, es que tenemos que mejorar la competitividad. Y ahora se ha entendido que por mejorar la competitividad es reducir en este caso, los beneficios que tienen los trabajadores. Entonces se quiere mejorar competitividad a través de pérdidas sociales en términos laborales. Cuando uno hace un análisis un poco más global de cuál es la situación, uno lo que encuentra es una falta de claridad tanto en la planificación de lo que se quiere como país, y para ello existen distintas muestras. En primer lugar, el desmantelamiento de la planificación.
que básicamente ahora se llama Ecuador Planifica. Y por otro lado tenemos una recuperación, que hubo una recuperación importante en estos años de la planificación, más allá de que estemos o no estemos de acuerdo con las propuestas, pero había por lo menos una hoja de ruta de lo que se quería hacer. Actualmente, al eliminar la planificación, no solo es que no se tiene claridad de la política económica, sino que tampoco se tiene claridad de qué política productiva existe en el Ecuador. Y aún más grave, se confunde la búsqueda de los acuerdos comerciales con una política productiva. Y lamentablemente los acuerdos comerciales son instrumentos, no pueden ser un fin en sí mismo, porque eso no marca la claridad de lo que se quiere lograr. Nuevamente, con el afán de tratar de diferenciarse respecto del gobierno anterior, no se ha decidido o se ha desistido de tener una política productiva que permita generar más puestos de empleo y que, por ejemplo, también ayude a solventar o a reducir los problemas fiscales que existen en el país. ¿Qué es lo que podemos también decir, por ejemplo, en términos de financiamiento? En términos de financiamiento, el gobierno tuvo que recurrir a los mismos instrumentos que criticaba del gobierno anterior. Y sobre eso ahora se plantean incluso operaciones que son todavía menos transparentes que las que había antes. Un tema no menor en términos fiscales, además de la deuda, es lo que ya mencioné, las remisiones de intereses y multas y los incentivos tributarios. Esto se llama gasto tributario, es decir, los recursos que el Estado deja de recibir y que se los entrega al sector privado porque asume que el sector privado va a generar mayor producción. Este gasto tributario solo en impuesto a la renta en el año 2017 representó 1.639 millones de dólares. Es decir, el Estado deja de recibir recursos entregándolo al sector privado y sin recibir un beneficio a cambio, sino básicamente lo que hace el sector privado es que sigue demandando más prebendas y en este caso sigue demandando incluso activos del Estado, lo que llaman la monetización de los activos públicos. Y esto también agrava la situación fiscal porque hace que el Estado deje de recibir ingresos permanentes y simplemente recibe un pago en determinado momento, pero deja de recibir el flujo, por ejemplo, de las utilidades que podría generarse a través de ciertas empresas rentables como es CNT, que ha ayudado, por ejemplo, a proveer de servicios de Internet a zonas urbanas y rurales y que desde una lógica privada las zonas rurales deberían dejar de beneficiarse de este servicio porque para el sector privado puede ser que no sean rentables. Entonces entramos en una lógica en la cual se plantea que lo privado es lo que va a solucionar todo y no se entiende esta dinámica social o esta dinámica en la cual la economía no solo tiene que servir para rentas, sino que tiene que servir para toda la colectividad. Cuando hay problemas económicos, ¿qué es lo que se afecta? Se afecta básicamente el medio ambiente a través de la búsqueda, por ejemplo, en este caso, de la minería, que no incorpora ningún tipo de valor agregado, y en términos de lo que tiene que ver con la economía del cuidado. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas económicos, quienes asumen estos problemas económicos somos las mujeres, en una suerte de reorganización de los tiempos y reorganización de las tareas dentro del hogar. Y estos son otros de los dos elementos, tanto el tema ambiental como el tema de economía del cuidado, que no se toman en cuenta en los momentos en los cuales pueden haber problemas económicos. Simplemente para resumir lo que ha sucedido es que hace 2 meses se acaba de entregar el manejo de la política económica al Fondo Monetario Internacional, cumpliendo con esto que llama Naomi Klein la doctrina del shock, en la cual se crea un escenario negativo, un escenario de crisis, y se le pide al Fondo Monetario que venga a resolver los problemas. Y con unos anuncios bastante, de alguna manera, sin sentido de que va a ser un plan prosperidad y que se va a beneficiar a los más vulnerables, cuando es todo lo contrario, lo que se ha hecho es que la política económica vaya a beneficiar solo a unos pocos, como se puede ver incluso en la última operación de recompra de deuda con los tenedores de bonos. ¿Qué se quiere con este acuerdo de servicio ampliado con el fondo? Básicamente implementar la austeridad fiscal
es decir, reducir el tamaño del Estado, fomentar las privatizaciones, incluir un tema de flexibilización laboral y básicamente impulsar también todo lo que tenga que ver con acuerdos de comercio exterior. Todo esto lo que hace es que nos provee un escenario contractivo, un escenario en el cual la situación, en vez de mejorarse, como se ha visto, por ejemplo, que podría suceder con políticas alternativas de impulso a la demanda, como en el caso de Portugal, más bien lo que vamos a tener es escenarios contractivos, como el que ha sucedido tanto en Grecia como en Argentina. Las políticas del fondo han fracasado en estos países y el Ecuador quiere recurrir a estas políticas cuando ya sabemos cuáles van a ser sus consecuencias. Cuando uno pregunta o cuando uno dice, bueno, pero al final, ¿qué tenemos? Hay un indicador muy interesante que nos habla de para quién se gobierna. Esta información proviene del Latinobarómetro. Y pregunta si se gobierna para el bien del pueblo. Resulta que en el 2017 el 38% de la población pensaba que se gobernaba para el pueblo. Este indicador al 2018 cae al 17%. Esto no es menor y básicamente se refleja en todas estas políticas que han beneficiado a pocos sectores, básicamente han impulsado la privatización y han consolidado al sector financiero como un sector rentista, el cual obtuvo unas utilidades del año pasado por 550 millones de dólares o 12% del patrimonio. Y hemos pasado de un exagerado negativismo o pesimismo a un nervioso optimismo. Y de una falta de política productiva entregándolo a una política, básicamente a una renuncia de una visión estratégica y también a un continuismo en el sector externo. Y por último, el sector financiero, tal como les he mencionado, en cambio se encuentra a su libre albedrío y para la billetera electrónica, por ejemplo, hasta ahora no existe un acuerdo para que entre en funcionamiento y la billetera electrónica podría ser uno de los instrumentos que genere menos presión de los que nos genera la dolarización actualmente. Esto es lo que les puedo contar. Espero haber sido clara y no tan reiterativa en algunos puntos, sino más bien tener un elemento abarcativo y que, si en caso de dudas, puedan leer el artículo que se encuentra en Ecuador Debate. Muchas gracias.